La mafia es como las arenas movedizas. Tú crees haber sacado una pierna fuera de estas arenas, que ya estás salvado, e inmediatamente te tiran de la otra pierna. Haces esfuerzos por caminar, pero no sabes lo que hay abajo del todo. No ves, no conoces, no sabes. Es un fenómeno tan complejo y tan angustioso, tan enorme para la sociedad y política italiana, que creo que es más fuerte que cualquier otra cosa. A lo mejor no disparan, no matan, pero siguen ahí. En una ocasión, el fiscal me dijo que planeaban asesinar a uno de mis hijos. Yo esperé en aquel momento que el Señor nos ayudara y que no fuera cierto. La mafia ha cambiado, se ha integrado entre la gente. Muchos mafiosos se han convertido en gente de la sociedad, han estudiado, han enviado a sus hijos a la universidad y se han introducido en los bancos y en las instituciones. Ahora el mafioso se confunde con la gente, se ha hecho invisible. Por tanto, la mafia de hoy es todavía más peligrosa que antes. Si no hay un periódico que diga 2 personas asesinadas o asesinado el fiscal de la República, que soy yo, la mafia tiende a no ser una prioridad, pero es siempre una prioridad. Sicilia es la isla más grande del Mediterráneo y una de las más bellas de Europa. Cuenta con más de 5 millones de habitantes. Al norte de la isla, Palermo, su capital, presume de tener uno de los cascos antiguos más grandes del continente. Pero desde hace siglos, el nombre de Sicilia ha estado indisolublemente unido a una palabra: mafia. Historia, tradición, familia y apego a la tierra han ido forjando año a año, década a década, siglo tras siglo, la estructura de una organización donde los códigos del honor y el respeto jerárquico se cumplen hasta sus últimas consecuencias. ¿Cómo es la mafia hoy? ¿Cómo actúa? ¿Su huella sigue presente en la sociedad italiana? ¿Quiénes son sus jefes? Con el objetivo de desentrañar la organización e intentar acabar con ella, trabajan día a día decenas de personas en Italia. Giuseppe Ayala es fiscal de la República Italiana en Palermo desde hace más de 20 años y desde este cargo ha mantenido un pulso constante con Cosa Nostra. La mafia es una estructura de poder, forma parte tradicionalmente de la estructura de poder de este país. No solo en Sicilia. La mafia ha tenido siempre sus diputados, sus senadores, sus consejeros regionales, sus concejales, a todos los niveles. La mafia consigue la fidelidad y obediencia del pueblo aludiendo a la defensa de la cultura popular y las tradiciones. Esta es su principal diferencia frente a otras organizaciones meramente criminales de Italia como la 'Ndrangheta calabresa o la Camorra napolitana. De hecho, tenemos un arraigo y una subcultura mafiosa. Todos los sicilianos, incluidos los que luchamos contra la mafia, tenemos comportamientos y culturas mafiosos. Pero vive gracias a esta base, a esta subcultura mafiosa originada por la ignorancia, por el subdesarrollo, por la falta de trabajo. La mafia siciliana conforma una red altamente jerarquizada, con una estructura dividida en hermandades, bandas y familias, hasta mantener un control efectivo del territorio. Se trata de una organización vertical, de pirámide, en la que hay una cúpula de mando, de cuyas decisiones depende toda la actividad de la organización, sobre todo en las cosas más importantes, como la planificación de los atentados. Recurrir a actos sanguinarios no es una finalidad de la organización, que no nace para matar, sino que se ve obligada a hacerlo. A veces pienso que lo hace incluso de mala gana, e intenta evitarlo si es posible.
Algunas veces no puede evitarlo, pero tiene que matar para mantener la vida de la organización. Cosa Nostra tiene su génesis en la familia, basada en el principio de que la sangre no traiciona. Su otro pilar es la omertá o ley del silencio, que impide a los miembros hablar de sus actividades, dando lugar a una organización de la que se sabe poco o nada. Tiene fundamentalmente dos finalidades, vinculadas entre sí como una especie de circuito perverso. Una es la de adquirir el mayor número posible de posiciones de poder, condicionando, por tanto, a las instituciones administrativas y políticas. ¿Esto por qué? Porque la otra finalidad es la de hacerse con la mayor riqueza posible. Para Giulio Andreotti, ex primer ministro italiano y actualmente senador vitalicio, la dominación extranjera de Sicilia y las estructuras feudales conforman el marco en el que nace la Onorata Società, como se conoce en un principio la mafia. La mafia es una vieja tradición siciliana derivada también de un tipo de vida. La concentración de tierras en pocas personas y la escasa seguridad que proporcionaban las estructuras de gobierno. Por lo que había estructuras paralelas y quien contaba con ellas se sentía más protegido. A finales del siglo XIX arranca la colaboración de la mafia con el Estado. El pacto permite a los propietarios sicilianos conservar inmunes sus intereses a cambio de que Sicilia no sea un problema político y social para el resto del país. Pero tras la Primera Guerra Mundial se desestabiliza el orden social donde había acampado la mafia a sus anchas. En 1924, Mussolini, tras una visita a Sicilia, decide poner fin a la relación entre Estado y mafia. Pero aún va más allá, enviando desde Roma al gobernador Mori con un objetivo claro: acabar con ella. Se habla de una primera etapa en la que el gobernador Mori derrotó a una parte de la mafia. Pero cuando quiso atacar a la segunda parte, intentó verdaderamente desvelar este fenómeno, fue nombrado senador, vino a Roma y se quedó fuera de este asunto. Mussolini, que había obtenido el favor de la alta jerarquía mafiosa de Sicilia, decide frenar a Mori. Se mantuvo así una mafia que apostó por la continuidad del fascismo. Pasados 2 años, mientras en Europa la situación política se va desestabilizando por momentos, en Estados Unidos la mafia, nutrida de migrantes de la isla que huyeron durante el fascismo, sigue ganando terreno. Así, cuando el viejo continente se ve inmerso en la Segunda Guerra Mundial, la inteligencia americana alcanza un pacto con la mafia para preparar el desembarco aliado en Sicilia. La persona encargada de urdir el plan fue Lucky Luciano, que tenía en su currículum el haber coordinado a todas las familias de Estados Unidos y creado Cosa Nostra, un lobby económico de poder inabarcable. Los americanos, cuando desembarcaron en Sicilia, tomaron contacto con miembros de la mafia, aprovechando a los mafiosos que estaban en Estados Unidos para tener aliados también aquí. Los mafiosos fueron premiados por esta ayuda que dieron, ya que en algunos pueblos fueron nombrados alcaldes de manera provisional. Sin ir más lejos, Calogero Vizzini, el capo de los capos por aquel entonces, sería nombrado alcalde del municipio de Villalba. En la posguerra hubo un fuerte fenómeno de independentismo, el deseo de desvincularse de Italia y convertirse en un Estado autónomo cercano a Estados Unidos. Nace así una alianza entre los partidos que tenían una relación estrecha con Estados Unidos y la mafia para evitar el riesgo de que los comunistas pudieran gobernar.
Primero en Nueva York y luego en Palermo, los principales capos mafiosos de ambos lados del océano, capitaneados por Lucky Luciano, deciden la absorción de la Onorata Società en Cosa Nostra. Sicilia sería elegida como el centro operativo de la nueva organización. En la designación resultó determinante su posición geográfica, estratégica para el tráfico de estupefacientes desde África y Extremo Oriente y para el tráfico de armas. Además, Sicilia era el punto donde la mafia disfrutaba de mayores coberturas políticas, dada su relación con el Partido de la Democracia Cristiana, que utilizaba a Cosa Nostra para garantizar su victoria electoral en la isla. A principios de los años 70 el comunismo asciende de forma imparable y en 1978 llega a gobernar las 6 ciudades más importantes de Italia. De nuevo, el papel de la mafia como garante de la estabilidad y los votos en el sur la convierte en un pilar básico para frenar el comunismo en el país. Entretanto, en Cinisi, un pueblo pequeño de la provincia de Palermo, los intereses de la organización se enfrentaron a los lazos familiares. Perteneciente al clan de los Corleoneses, la familia Impastato había seguido hasta entonces las reglas de Cosa Nostra, participando activamente en ella. Pero Giuseppe Impastato no solo no continuó con la tradición familiar, sino que le plantó cara a la mafia. Empezó primero con la política, a los 15 años, y luego siguió contra la mafia, escribiendo en los periódicos. Cuando me enteré de que escribía en los periódicos, le llamé y le dije: Peppino, tú no puedes hacer esto. Me preguntó por qué, y yo le dije: Peppino, ¿tú entiendes a qué familia perteneces? Tú perteneces a una familia mafiosa y no puedes hacer esto de publicar en un periódico contra la mafia. Y lo dejó. Dejó este periódico, pero hacía siempre artículos en los que hablaba siempre contra la mafia. Después a mi marido lo llamó un señor que le amenazaba si Peppino no dejaba su actividad. Y mi marido le decía: tú a mi hijo no le mates, mátame a mí, pero no mates a mi hijo. Y entonces le echó de casa, dijo: no me queda otra opción que echarle de casa. Después se fue a América, tal vez a buscar protección para su hijo. Después de la muerte de mi marido, 7 meses después, la mafia mató a mi hijo. Estamos en el lugar del delito, donde fue asesinado Peppino Impastato de manera sangrienta hace 25 años. El cuerpo fue masacrado en la casa que se encuentra detrás de mí. Fue golpeado en la cabeza con piedras, fue envuelto y arrastrado hasta la línea del tren, donde se le hizo saltar por los aires. Se organizó este tipo de homicidio para que Peppino Impastato pareciera un terrorista, un miembro de las Brigadas Rojas que quería perpetrar un atentado contra el tren. La mafia organizó este sistema de asesinato bárbaro para no atribuirse la responsabilidad del homicidio de Impastato, especialmente por la cercanía a la familia de Impastato, de conocida connotación mafiosa. A 30 kilómetros de Palermo, por una carretera serpenteante, rodeada de vastas extensiones de tierra, se llega a Corleone. Este pueblo pasará a la historia por ser la cuna de algunos de los mafiosos más sanguinarios, como Toto Riina y Bernardo Provenzano. Serán ellos quienes a mediados de los 80 lleven la tensión al seno de la mafia. El conflicto nace de dos formas distintas de plantear la criminalidad. Por un lado, estaban los más moderados, los clanes de Badalamenti, Bontate y Buscetta. Usaban los aparatos estatales para sus actividades ilícitas. Mientras, los corleoneses aspiraban a conseguir la plena soberanía sobre el territorio, con el fin último de hacer coincidir Cosa Nostra y Estado. Para Riina, la forma más efectiva de acabar con estas tensiones era a través del asesinato, y comenzó por matar a Stefano Bontate. Badalamenti y Buscetta huyeron a Brasil, ante el temor de correr la misma suerte.
De este modo, Toto Riina se convirtió en el capo de la organización siciliana. Con la llegada a la cúpula de la organización de los corleoneses, en particular Totò Riina y Provenzano, pensaron, en mi opinión era el adiós a una especie de locura, que podían enfrentarse al Estado de igual a igual. Por ello, empezaron por asesinar al presidente de Sicilia, al fiscal de Palermo. Desde mediados de los 70, Riina participará activamente en los asesinatos de personalidades de la magistratura, del gobierno regional, carabinieri y varios diputados. El general Dalla Chiesa adquirió fama nacional por acabar con las Brigadas Rojas, movimiento terrorista del norte de Italia. Posteriormente sería trasladado a Palermo como muestra del talante antimafioso del gobierno. Solo pudo desempeñar su labor al frente de la delegación del gobierno de Palermo durante 100 días. Yo creo que la mafia quería matar a mi padre, porque no se habría rendido nunca a las reglas de la mafia. No habría llegado nunca a un compromiso con la mafia. Y no habría hecho pactos de no beligerancia con los hombres de la mafia. Entonces era un hombre incómodo. Era un hombre al que habían dejado muy solo en ese momento por parte del Estado. Por eso fue un blanco fácil. Su muerte fuerza al gobierno a la promulgación del delito de asociación mafiosa, descrito en los siguientes términos. Cuando quienes forman parte de ella se valen de la fuerza de intimidación, del vínculo asociativo y de la condición de sometimiento y omertá que deriva de él, para cometer delitos, adquirir de manera directa o indirecta la gestión o el control de actividades económicas, concesiones, autorizaciones, contratas y servicios públicos, o para obtener beneficios o ventajas injustos para sí o para otros. A principios de los 80, la mafia la formaban entre 800.000 y 1 millón de personas. Se calcula que en 1984 Cosa Nostra habría facturado solo en Italia el equivalente al 12% del Producto Interior Bruto del país. El tráfico de estupefacientes era su principal fuente de ingresos. La Pizza Connection era heroína producida en Palermo mediante la transformación de morfinas importadas de los países orientales y vendida en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York. Todo el dinero resultante de estas operaciones confluía en Suiza, donde se llevaban a cabo las operaciones financieras. Se pagaba la materia prima y con los beneficios se hacían las inversiones. Rocco Chinnici era juez del Tribunal de Palermo. Fue el ideólogo del pool antimafia. El Estado no podía seguir sufriendo agresiones sanguinarias y violentas de este tipo y correspondía, respetando obviamente los cánones fundamentales de la democracia y por tanto, a través de instituciones dedicadas por encima de todo al mantenimiento de la legalidad, es decir, la magistratura, responder golpe por golpe a todas las agresiones sufridas. Nace así en noviembre de 1983 el pool antimafia de Palermo. Puesto que nosotros teníamos que luchar contra una criminalidad organizada, la primera condición para conseguir realmente unos buenos resultados era organizarnos también nosotros. Como el volumen de casos era enorme, se crearon 2 grupos de trabajo, formados por 5 personas cada uno. Uno en la Fiscalía de la República, que era mi oficina, y otro en la oficina de los jueces instructores, que era la de Falcone y Borsellino y de los otros colegas. Un triunfo está relacionado con una nueva organización de la policía judicial formada por las fuerzas de policía que trabajaban con nosotros. Un tercer sector, extraordinariamente importante, fue la colaboración internacional. Dentro del pool antimafia hay 2 jueces que con su trabajo se convertirán en símbolos de la lucha contra la mafia. Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, ambos palermitanos, llegaron a la magistratura de su ciudad a finales de los años 70. Allí iniciarán su trabajo contra Cosa Nostra a las órdenes de Rocco Chinnici. Se è vero che la mafia è anche un problema economico e sociale, ecco, vorrei che non si dimenticasse che è anzitutto un fatto criminale. Io mi rifiuto di credere che ci sia qualcuno che possa pensare che gli omicidi, quando superano un certo numero, diventano un fatto politico e cessano di essere un fatto criminale.
Las labores de investigación darán un giro definitivo en 1983, cuando es detenido Tommaso Buscetta, conocido como el Príncipe de los Arrepentidos. Sus declaraciones permiten arrestar a 366 mafiosos y dan unas pautas claras sobre la estructura de la mafia. Estos datos habrían sido imposibles de conocer desde fuera de la organización. A partir de entonces y hasta 1986, el número de arrepentidos fue creciente y casi 15.000 personas fueron denunciadas por asociación mafiosa. Yo los llamo colaboradores de la justicia, porque a menudo no se arrepienten para nada de lo que han hecho. Deciden colaborar con los tribunales por diferentes móviles, tal vez para consumar una venganza. El arrepentimiento no tiene nada que ver. En este sentido, Tommaso Buscetta fue el más serio de todos, porque pidió que quedara constancia de que él no se arrepentía en absoluto de ser un mafioso. ¿Cuándo decidió Buscetta comenzar a colaborar? Lo decidió después de que, al no conseguir atraparle a él, que se refugió en Sudamérica, en Brasil, asesinaron a sus 2 hijos varones. Al marido de su hija, a su hermano y al sobrino de su hermano, que no tenían nada que ver con la mafia. Con los datos aportados por Buscetta y otros arrepentidos, en el aula búnker de Palermo comienza el 10 de febrero de 1986 el maxi proceso contra la mafia. Un año después concluye el juicio. Su sentencia impuso 28 cadenas perpetuas y miles de años de cárcel a un total de 474 imputados. Io esempi non sono tipo da dare esempi, non ho questa statura per dare esempi, però una metodologia sì, pagare è inutile. Lei ha paura dopo questo? Ho paura, ho paura. Prima avevo paura, dopo avrò paura, esatto, quindi ritengo di non avere paura più del normale. Libero Grassi era un conocido empresario textil de Palermo. Su condena, negarse a pagar el pizzo, o impuesto revolucionario, que Cosa Nostra cobraba a todos los empresarios de la región. A mi padre lo mataron principalmente por sus denuncias públicas a través de la televisión y de la prensa. Estas denuncias fueron hechas por las extorsiones que él sufría. Menos de un año después, las instituciones del Estado sufren el mayor golpe hasta el momento. Giovanni Falcone, su mujer y 7 miembros de su escolta parten desde el aeropuerto de Punta Raisi en Palermo hacia la ciudad para pasar el fin de semana. A las 6 menos 2 minutos de la tarde, cerca del desvío hacia el pueblo de Capacci, una bomba con potencia como para arrasar más de 1 kilómetro de carretera ciega la vida de Falcone, su mujer y 6 de los escoltas. Yo no tengo un recuerdo de Giovanni Falcone, solo tengo un gran pesar. El de la sensación de una gran herida provocada el 23 de mayo de 1992. Lo mismo con Paolo Borsellino, con quien también tenía una buena relación de trabajo y de amistad. Pero con Giovanni era mucho más intenso, porque tenía más relación desde el punto de vista laboral, y de ahí surgió esta amistad fortísima. Una vez me contestó a una pregunta que le hice y me dijo: mi sueño es poder pasear en Vía Libertad sin escolta, como un hombre libre,
sin escolta. Él era una persona en prisión, encarcelado, siempre con escoltas, vigilado, privado de su libertad. Paolo Borsellino, marcado profundamente por la muerte del juez Falcone, requirió encargarse de la investigación de su atentado. Questa è una manifestazione che trova la mia piena adesione e ritengo comunque di tutti quelli che hanno a cuore la lotta alla mafia. El 19 de julio era domingo. Tras pasear en barca con un amigo hasta las 2 menos cuarto de la tarde, Borsellino llega a la puerta de la casa de su madre, en Vía D'Amelio, porque había prometido llevarla al médico. Una bomba accionada a distancia acaba con su vida. Durante las indagaciones sobre el atentado de Vía D'Amelio, se ha descubierto que probablemente el castillo que está sobre el Monte Pellegrino, el castillo Tubello, pudo haber servido de base al comando que aquel domingo al mediodía hizo explotar la bomba. Sí, miedo. La palabra es esa, no existe otra. Decir que sentíamos dolor por su muerte sería reconocer solo una parte de la verdad. Porque la verdad es que nos asustábamos. Éramos personas que creíamos mucho en nuestro trabajo. Queríamos hacerlo bien. También por orgullo personal, para comprobar nuestra propia capacidad. Pero no éramos superhombres. Nuestra gran suerte es que formábamos un grupo y nos apoyábamos unos a otros. Solos habría sido muy diferente. El sueño de Paolo era hacer que esta ciudad, a la que se sentía profundamente vinculado, pudiera vivir en una situación de justicia, también social. Hace falta situar el asesinato en el contexto histórico, porque ocurrió en 1992, 3 años después de la caída del muro de Berlín. Finaliza el bipolarismo internacional y con ello el rol estratégico de la democracia cristiana y de los viejos partidos de gobierno. Entonces la mafia debe buscar nuevas alianzas, nuevos partidos y nuevos hombres de la política. Tanto Falcone como Borsellino eran los únicos que tenían la credibilidad a nivel nacional e internacional y la capacidad profesional para señalar las nuevas relaciones entre mafia y política. Por eso los mataron. Ambas muertes los convierten en un símbolo de la lucha contra la mafia en Italia y relanzan la lucha pacífica del pueblo contra el fenómeno. Pero el miedo acecha. Si Cosa Nostra había sido capaz de perpetrar tales atentados, ¿hasta dónde sería capaz de llegar en su pulso contra el Estado? Si esto hubiera continuado, el tercero habría sido yo, que viví 18 años y 6 meses con escolta. El periodo que va desde el verano de 1992 hasta 1995 fue un periodo que no desearía a nadie. Porque hablar de mi libertad personal es hablar de algo inexistente.
Me parece justo decir, no obstante, que todo fue organizado con una extraordinaria profesionalidad, además de 3 coches acorazados, no blindados, sino acorazados. En uno viajaba yo y en los otros 2 la escolta. Como Falcone, no viajaba en aviones de las compañías regulares, sino en un avión que fue puesto a mi disposición por la presidencia del Consejo de Ministros. Cuando volví a Palermo, había 2 helicópteros esperándome, no 1 sino 2, y yo decidía en cuál de los 2 subía para llevarme desde el aeropuerto a la ciudad. Afortunadamente, pocos meses después, en enero de 1993, fue detenido Toto Riina cuando, como cada día, se dirigía a uno de los edificios en construcción de Palermo en el que trabajaba. Con su arresto se ponía fin a la etapa más sangrienta y espectacular de la mafia, que se saldaría con media centena de asesinatos de representantes de la policía, la política y la justicia. Non dovete cercare in me, in Salvatore Riina, un povero agricoltore e poi soldato da fare per campare la famiglia a lavorare. Signor Presidente, del Riina si è voluto fare un parafulmine italiano, del Riina si è voluto fare per dire scarichiamo tutto lì, per dire. Ma Riina non è quello che dicono loro. A Riina gli devono portare proprio dove ci siamo seduti, signor Presidente. Se io ho mandato a uno a fare una cosa, ci abbiamo dovuto sedere a qualche parte. Se si parla di cupolo o di scupoli, io non potevo essere solo, dovevamo essere tanti. E vediamo dove erano quest'altri chi erano, signor Presidente. Al frente de Cosa Nostra le sustituyen Giovanni Brusca y Bernardo Provenzano. Entonces, Cosa Nostra descubrió que el enfrentamiento con el Estado no era útil y decidió sumergirse, convirtiéndose, usando las palabras del fiscal de Palermo, Craso, en invisible. A que la mafia haya desaparecido de la agenda diaria de los italianos, también contribuyó el continuo florecimiento de arrepentidos, cuya cifra alcanza cerca de 1.200. Una colaboración verificada conlleva beneficios. En vez de cadena perpetua, se cumple en pocos años. Lo que suscita también el debate en Italia, porque causa impresión que algunos asesinos que han confesado salgan de la cárcel en pocos años. Hasta el momento, el número de personas que se acogen a la ley de protección de los colaboradores de justicia asciende a más de 5.200. En 2001 es modificada. Se reducen las mejoras en las condenas, se reduce la cuantía económica que percibían los arrepentidos. El resultado más llamativo es que desde la renovación no se ha entregado ningún nuevo arrepentido. Al mismo tiempo, se han introducido mejoras para las víctimas de atentados mafiosos. Giuseppe Costanza, único superviviente del atentado de Giovanni Falcone, sufrió durante más de 10 años la incomprensión del Estado. Con la nueva ley también ha obtenido algún beneficio. Se me ha reconocido un derecho excepcional, igualándome a los fallecidos. Y esto ha permitido que mi hijo pequeño, que ahora tiene 21 años, haya podido tener los beneficios de víctima de la mafia, al igual que todos los demás. La política tampoco pudo evitar verse salpicada por las confesiones de los arrepentidos. Tommaso Buscetta acusó directamente al senador vitalicio Giulio Andreotti de mantener una estrecha relación con la mafia durante su época como primer ministro. Entre las principales acusaciones que se vertieron contra él fueron las de asociación para delinquir y asociación de tipo mafioso. Cuando me acusaron de vinculación con la mafia, se dijo que yo era el punto de referencia en Roma de todas las cuestiones económicas, políticas y legislativas. Según la primera acusación de los fiscales en 1993. Lo primero de todo, que hay que subrayar con total objetividad, es que las leyes más significativas de la lucha contra la mafia se hicieron durante el gobierno de Giulio Andreotti. Si yo no hubiera hecho las leyes que hice, tal vez serían mucho más fuertes que antes.
Pero en aquel momento histórico se descubrió, no me refiero personalmente a Andreotti, puesto que yo no tengo ningún título para juzgar al senador Andreotti, que algunas figuras de la democracia cristiana, el partido de Andreotti, pensaron que se podía utilizar a la mafia para condicionar votos. Es evidente que este favor no fue concedido de manera gratuita. Diversos arrepentidos acusaron a Andreotti de haber visitado en una ocasión a Toto Riina. También se le acusó de mantener una estrecha relación con Salvo Lima, jefe de la democracia cristiana en Sicilia y alcalde de Palermo, asesinado por la mafia en 1992. De Salvo Lima se ha hablado mucho, que fue asesinado, que fue alcalde de Palermo. Cuando era alcalde de Palermo yo lo conocía solo de vista, es decir, que no lo he tratado nunca. El hombre de confianza de Andreotti en Sicilia durante muchos años fue Salvo Lima, asesinado por la mafia no porque hubiese luchado contra ella, esto lo evitó siempre, sino por un ajuste de cuentas interno por cuestión de intereses. Francamente, me cuesta mucho creer que Andreotti considerase a Lima un hombre honesto. La sentencia del Tribunal de Palermo de 1999 estableció que Giulio Andreotti había mantenido relación con Salvo Lima, pero no se pudo demostrar que el senador Andreotti hubiera tenido comportamientos específicos susceptibles de asumir una relevancia penal. Más recientemente, en julio de 2003, el informe sobre la sentencia de absolución de Giulio Andreotti establece que existen pruebas fundadas de la relación del ex primer ministro con la mafia hasta 1980, pero estos delitos se consideran ya prescritos. Años antes, a mediados de los 90, los ciudadanos de otro pueblo del interior siciliano, San Giuseppe Jato, experimentan en su vida diaria la violencia de uno de los herederos de Riina, Giovanni Brusca. San Giuseppe Jato fue presentado ante los ojos de Italia y del mundo como un pueblo centro de la criminalidad, como el pueblo en el que la mafia derrotó a sus propios adversarios quemándolos en ácido. Giovanni Brusca, fugitivo de la justicia, secuestró al hijo del arrepentido Santino Di Matteo, de 14 años, y tras tenerlo 2 años secuestrado, lo mandó estrangular y disolver en ácido. ¿Qué sucedió aquí? Aquí tuvieron secuestrado al niño Di Matteo, un niño que fue secuestrado y después asesinado. ¿Y quién era este niño? Era Giuseppe Di Matteo. ¿De quién era hijo? Hijo de Di Matteo y de Alda Fonta. Fue un ajuste de cuentas. ¿Quiénes fueron los que secuestraron a este niño? Se dice que la familia Brusca. ¿Cómo se supo que estuvo secuestrado aquí? ¿Lo dijeron ellos? Sí. Hoy, la realidad ha cambiado. La presencia de la mafia no parece tan evidente y la lucha contra la organización se ha relajado. Aún así, en los últimos años se han seguido obteniendo excelentes resultados. Solo en Palermo, en el trienio 2000, 2001, 2002, han sido condenadas 378 personas a cadena perpetua, que es una cantidad enorme. Desde el año 1993 al 1999 se han incautado a los mafiosos bienes por valor de 50 millones de euros. Puedo citar casos paradójicos. En Sicilia, algunos de los bienes confiscados a la mafia fueron entregados a las cooperativas. Primero fueron confiscados a la mafia y luego se dio la gestión a las cooperativas. Y fíjate la casualidad que en ellas estaban algunos de los familiares de los mafiosos a los que se les habían confiscado los bienes. En la actualidad, el jefe de la mafia es Bernardo Provenzano.
a quien nadie ha visto desde 1963. Pero en Corleone, la gente de la calle comenta que visita de vez en cuando la casa de su familia. La estructura de Cosa Nostra ha cambiado. La organización está ahora diseñada de forma que el descubrimiento de una de sus células no afecte al resto. Sicilia es solo una pequeña pieza de una organización con intereses nacionales e internacionales. Tienen un objetivo: mantener el territorio tranquilo en este momento, porque eventuales acciones criminales de la mafia podrían atraer aún más a las instituciones sobre el territorio. Pero en las poblaciones pequeñas todos saben quiénes pertenecen a Cosa Nostra. Son gente que va a misa todas las mañanas, no solo el domingo, que comulgan, que pasan la bolsa para recoger la limosna para la iglesia. Estos son los mafiosos. Que levantan a un niño si se cae al suelo, que ayudan a alguien que lo necesita, que llevan la paz a algunas familias. Esos son los mafiosos. Una de las principales herramientas de extorsión que utiliza la mafia en Sicilia todavía hoy es la petición del llamado pizzo. Cada mes, los empresarios han de pagar un canon fijo establecido por Cosa Nostra y que depende del tamaño del negocio. El sistema de las relaciones económicas en Palermo está condicionado por esto. Porque la mafia te impone el pizzo, pero además puede darte una concesión. Por tanto, romper este esquema se convierte en un problema. Pero la gente no se atreve a denunciarlo ante las cámaras. Sí, vabbè, ma comunque si paga. Me l'ha detto prima. Tanto ora non sto registrando, me lo dica per curiosità. Automaticamente, secondo lei, le professioni per banca si pagano, cioè, a tutte, non è che andiamo quanto si paga a tutte le banche. Ma se non paghi che cosa succede? Vanno a mettere Ti fanno saltare il negozio. Prima naturalmente c'era lavoro, si lavorava, c'erano persone che stavano a Corleone. Un 5 anni fa, 6 anni fa. Cioè, quindi era meglio quando c'era Totorrina? Ma quando diciamo che montavamo c'è la mafia, era più meglio di prima. Cioè, non meglio diciamo di ora, perché naturalmente prima si travagliava. Oggi, nella ricorrenza della strage di Capaci, Si no se puede acabar con la mafia, por lo menos se intenta frenar. Que la gente, sobre todo los jóvenes, tomen conciencia del daño que hace a la región y que no caigan en sus redes. Escuelas, ayuntamientos e instituciones regionales trabajan para ello. En este momento de tranquilidad, estamos intentando educar a la gente para que cumpla con su deber y se distancie de lo que puede ser cualquier tipo de criminalidad organizada. Entre las numerosas iniciativas que pretenden plantar cara a la estructura mafiosa en Sicilia, se encuentra la Fundación Giovanni y Francesca Falcone. Fue creada en 1992 por los familiares del juez Falcone, meses después del atentado que le costó la vida. La fundación está presidida por la hermana del magistrado, María Falcone, y dirige su actividad hacia la juventud. En los años anteriores hemos organizado grandes congresos. En 1993 hicimos un congreso para preparar la Conferencia Mundial contra el Crimen Organizado. Por tanto, es en este campo en el que nos movemos, desarrollando esta actividad, organizando congresos que tienen como objetivo los problemas de la organización a nivel internacional de varias estructuras criminales. El Instituto para el Renacimiento Siciliano fue fundado en diciembre de 1999 por un grupo de representantes de la sociedad civil italiana y americana. Al frente de él se encuentra la hermana de Paolo Borsellino. El proyecto del Instituto del Renacimiento Siciliano nace en un momento especial, en un momento en que comenzaban a recogerse los frutos del trabajo, de un trabajo extraordinario que había durado 10 años.
Se podía ver finalmente que el centro histórico comenzaba a renacer, que la gente volvía a ocuparlo y los palermitanos se sentían de nuevo orgullosos de ser palermitanos. El Instituto para el Renacimiento tiene como objetivos fundamentales presentar la experiencia de la reconstrucción de Palermo en otros lugares del mundo. Además, colabora con otras instituciones y organismos para fomentar el arraigo de una cultura de la legalidad. Desde la Unión Europea también se está ayudando a los sicilianos a luchar contra la corrupción. En junio de 2003, un grupo de jóvenes participan en el proyecto CALD, Cultura para el Desarrollo en la Legalidad. Estamos formando a 66 chicos que trabajarán en la zona como animadores de la legalidad. Su misión será intervenir en las zonas en las que, teniendo en cuenta que la mafia es un fenómeno local, no está presente el Estado. Porque en Sicilia sufrimos mucho la no presencia de la institución estatal. Por tanto, intervendrán en los casos de las personas que pueden verse influidas por la mafia, principalmente con los niños de riesgo, pertenecientes a familias mafiosas. Nuestro objetivo es construir, sobre los bienes confiscados a la mafia, infraestructuras que puedan dar trabajo a los muchos jóvenes desempleados del territorio. Sin embargo, todas las iniciativas para arrancar las raíces de la estructura mafiosa parecen resultar insuficientes. La herencia de esta actividad delictiva pasa de generación en generación. Una familia mafiosa tiene un dominio del territorio que no es eterno. Dura una época, tiene un principio y un final, pero inmediatamente después, cuando llega el fin de una familia mafiosa, se origina otra familia mafiosa. Entonces, ¿cuál es la estrategia más adecuada para exterminar a la Cosa Nostra? Yo no soy muy optimista porque no veo señales claras en el único frente en el que, en mi opinión, se decide la partida, que es romper los vínculos con la política y con la administración. Una prueba del desinterés de la política es que en las últimas elecciones políticas y administrativas, hace 2 o 3 años, el tema de la mafia no aparece en ninguno de los programas de ninguno de los partidos políticos. Mientras sigamos pensando que la derrota de la mafia está en las manos de la magistratura y de las fuerzas de policía, no obtendremos resultados. No acabaremos con ella nunca. La derrota es política. En el siglo XXI la mafia sigue operando. Desde las instituciones del Estado, que corre el peligro de volver a estar corrompido por ella, la mafia no es un problema prioritario. Pero en el día a día de Sicilia, su peso se sigue sintiendo. El futuro próximo no anima la esperanza. El que se integra en una estructura mafiosa sabe que no puede sentir nada por nadie. Hemos tenido ya experiencias de homicidios terribles en los que padres han asesinado a sus hijos o los hijos han asesinado a sus padres, o niños que han sido asesinados por gente que los conocía. Por ello creo que es la negación de todos los sentimientos, la negación del amor, así como la afirmación de la violencia y de la maldad. El verdadero temor no es el de la reacción que pueda tener la mafia, porque el que elige este camino, el que empieza a luchar contra la mafia con la cabeza alta y la cara descubierta, sabe los riesgos a los que puede enfrentarse. El verdadero miedo es quedarse solo. No contar ya con el interés de la gente que creía en aquellos ideales, que inició contigo este tipo de rebelión. Esto es lo que da más miedo, la soledad. Recuerdo que Borsellino me dijo, la amenaza para quien vive y trabaja en Sicilia comprometiéndose en la lucha contra la mafia es algo normal. En este caso, la elección es abandonar o seguir adelante. El consejo que doy yo es luchar siempre contra la mafia, siempre, y no bajar nunca la cabeza. La mafia se derrota con la cultura y no con la violencia.
culturalmente y no con la violencia. Yo quiero justicia. No, io voglio giustizia.